le bendiga, amado hermano, amada hermana. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este día martes, el cual el Señor en su amor y misericordia nos ha concedido la vida. Este día en la cual, pues gracias a Dios por mis hermanas, todas mis hermanas que están en ayuno y también mis hermanos que se incorporan a este ayuno de mujeres se está orando desde las 6 de la mañana prácticamente. A las 8 termina lo que es la oración del ministerio de oración, y luego pues continuamos de 8 en adelante con el clamor con mis hermanas. Así que este día martes 30, amado pueblo, hoy estamos en este día martes 30, donde estamos culminando este mes de junio para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias le damos al Señor, pueblo del Señor, y Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas, que siempre están en ardua labor, tarea de buscar de la presencia del Señor. Así como lo material tenemos, pueblo de Dios, necesidad, así también tenemos necesidad de lo espiritual. Hoy, amada iglesia, vamos a leer en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 31 al 35. Ahí va a estar la lectura de nuestra palabra de Dios. Hechos capítulo 9, libro de los Hechos capítulo 9, versículo 31 al versículo 35. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema con que vamos a tocar? Este tema que vamos a empezar hoy martes, probablemente no lo terminemos hoy martes, amada iglesia, sino que creo que vamos a terminarlo ahí por el miércoles. Pero bien, vamos al tema. El tema es los Eneas de hoy. Espero que haya escuchado bien. Eneas. Eneas, amada iglesia, es un nombre. Y el tema es los Eneas de hoy. Los Eneas de hoy. Ese es nuestro tema para iniciar este tema o gran tema, este martes 30. Hechos 9, 31 al 35. Leemos la palabra de Dios como escrita está en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Vamos a la porción bíblica, amado pueblo. Dice así la palabra, Hechos 9, 31 al 35. Y dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Versículo 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Versículo 35 y último. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bendito sea Jehová. Esa es la porción bíblica, amado pueblo de Dios. Ya le dije el tema, los Eneas de hoy. La porción, amada iglesia, la porción bíblica que acabamos de leer, nos hace ver que las iglesias, según acabamos de escudriñar allí, las iglesias se estaban multiplicando. Las iglesias, amado pueblo, se estaban fortaleciendo. Las iglesias acá, según hemos leído, estaban prosperando. Los miembros de esas iglesias, vemos a la luz de la porción que hemos leído, estaban viviendo, amada iglesia, en armonía. Y aquí en medio de todo esto que comenta, vemos a uno de los líderes de la iglesia primitiva. Y nos referimos, amado pueblo, al apóstol Pedro. Y este apóstol, amada iglesia, vemos acá que está haciendo un recorrido por todas las regiones para confirmar a todas las iglesias y fortalecerlas en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como también Pedro, amada iglesia, estaba motivando a seguir cumpliendo con el mandato de Cristo, que es llevar el evangelio a todo el mundo. Aquí Pedro se convierte
un emisario de Dios, el cual anda visitando las iglesias, fortaleciéndolas, dándoles fortaleza, animándolas a seguir adelante y a cumplir con el evangelio de salvación, las buenas nuevas. Pedro, amada iglesia, llega, según dice la porción bíblica que hemos leído, llega con sus compañeros a una ciudad llamada Lida. No es Lidia el nombre, es Lida, Lida. Llega a una ciudad llamada Lida. Y según, amada iglesia, según datos, esta ciudad llamada Lida quedaba a 40 kilómetros al nororiente de Jerusalén. En esta ciudad, en este momento, Pedro visita a Lida. Ya había pasado Pedro, amada iglesia, por ciudades de las cuales Cristo había mencionado que había que ir. Ya había pasado por Judea, ya había pasado por Galilea, ya había pasado Pedro por Samaria, y en este momento Pedro va llegando a esta ciudad llamada Lida. Ahora, andando Pedro, amada iglesia, cerca de allí de Lida, fue a visitar, como dice la porción bíblica, a los santos del Señor. Cuando dice la Biblia la palabra santo del Señor, se está refiriendo, iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, a los hijos de Dios, a los santos. O sea, que en un debido momento pudiera decir alguien a los santos de la iglesia Peniel Providencia. Un ejemplo te estoy poniendo. Los santos era un nombre, amada iglesia, que se le daba a los creyentes en Cristo. Quizás hoy poco se mencione sobre este título. Y estando, amada iglesia, allí, Pedro, fíjate bien, estando Pedro allí en Lida y con los santos del Señor, encuentra a un hermano, a una persona llamado Eneas. Allí encuentra a una persona, repito, llamado Eneas. Y según dice la palabra de Dios, esta persona llamado Eneas tenía 8 años. Tenía 8 años, amada iglesia, de estar en una condición difícil. Cuando hablamos de una condición difícil, estamos hablando que Eneas estaba paralítico. No solamente paralítico, sino que Eneas estaba postrado en cama. Eneas estaba imposibilitado, en otras palabras. 8 años ya eran para que Eneas hubiese perdido toda esperanza. Una persona que podía estar en su corazón sin esperanza. Y pudiera ser que en 8 años ya esta persona postrada pudiera ser una persona, amada iglesia, que estuviera desahuciada, ya sin respuesta, sin solución de nada. Ahora, podemos ver, amada iglesia, yo esperaría que usted no se levante de ahí donde está usted. Quiero que ponga mucha atención, porque este mensaje, si usted se descuida, se levanta, se va para el baño, qué sé yo, se pone a platicar, vamos a perder el hilo. Así que espero en el Señor que estemos pendientes, que estemos dispuestos, escuchando hasta que termine. Es media hora, amada iglesia, la que en lo general le estoy quitando de su tiempo de la palabra de Dios. Es media hora para que usted ponga cuidado, por favor. Entonces, amada iglesia, podemos ver acá, en esta visita en la cual llega Pedro a Eneas, vemos que tristemente Eneas, amada iglesia, acá representa este tipo de personas que hacen todo en sus fuerzas por sanarse, que invierten todos sus bienes, que invierten todos sus conocimientos sabidos y por haber para sanarse, que invierten sus fuerzas para sanarse. Eneas representa este tipo de personas que hacen todo lo que pueda estar en sus manos por sanarse, pero lastimosamente no buscan a Dios. Y esto, amada iglesia, no solamente fue en aquel entonces de la iglesia primitiva, sino que tú y yo sabemos perfectamente que aún en nuestro tiempo hay muchas personas que se esfuerzan en todos los medios posibles que puedan tener para poder salir adelante de alguna situación, pero no buscan de Dios. Pues esto es lo que estaba pasando en Eneas.
Él había agotado todos los recursos habidos y por haber que podía tener y no había buscado de Dios. Son personas muchas veces, amada iglesia, que deciden no buscar a quien verdaderamente les puede levantar de su estado. Ellos no buscan realmente quién de verdad los puede sacar de esa situación. Y esto, amada iglesia, a mí me hace recordar también aquella mujer samaritana. Aquella mujer samaritana tenía una cantidad de necesidades en su corazón, tenía una gran cantidad de necesidades en su vida. Pero aquella mujer samaritana lo que había hecho en medio de su condición que vivía era buscar en su fuerza, es buscar en su experiencia, es buscar quien le ayudara en su intelecto. Pero nunca buscó a Dios para que le ayudara en aquella situación la samaritana que tenía. Así que aquella mujer no había hecho nada, la samaritana. No había podido lograr nada, así como Eneas tampoco en estos 8 años había podido restaurarse. Allí había estado Eneas estos 8 años. Así también la samaritana había buscado 1, 2, 3, 4, tantos hombres. Y pensó que Jesús era otro hombre más que le iba a ayudar a ella. Pero de verdad, cuando llega Jesús al pozo y se encuentra aquella mujer en el pozo a Jesús, verdaderamente encontró lo que debió ella haber buscado desde el principio. Una respuesta a las necesidades que tenía. Ahora, son, amada iglesia, así como Eneas, son personas que no se han dado cuenta que Dios puede restaurarlos. Son personas que no se han dado cuenta que Dios puede hacer un milagro en sus vidas y que esto puede traer a otras vidas también a conocer a Cristo. Cuando una persona llega a los caminos del Señor, no solamente llega esa persona, amado pueblo, sino que después llegan otros. Tú y yo somos testigos a veces de que jóvenes o niños han llegado a través de escuela bíblica a la iglesia y detrás de ellos han llegado sus padres. O viceversa, ha llegado el esposo y detrás del esposo ha llegado la esposa y los hijos. Pero siempre es así. Entonces, Eneas no había, amado pueblo, buscado a quien tenía que buscar. Y si Eneas hubiera hecho eso, a la par de que Eneas hubiera buscado a Cristo en su tiempo, también otros hubieran llegado a través del milagro que Dios hubiese hecho en Eneas. Ahora, Dios, amada iglesia, Dios siempre está haciendo una obra. Si usted se fija, cuando la samaritana llegó, entendió, comprendió, renunció a su estado, renunció a seguir buscando, llenando su vacío con las cosas de este mundo y aceptó a Jesús, voy a decirlo de esta manera, como Señor y Salvador de su vida. Cuando la samaritana llegó a esta condición, no solo fue salvada la samaritana, no solamente fue restaurada la samaritana. Entonces, una persona, amada iglesia, que se priva de conocer, de ver los milagros y la sanidad de Cristo, es una persona que no solamente se está privando ella o él, sino que está privando una gran cantidad de personas que pueden llegar a través de él o ella a los pies de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vemos que la samaritana llega, es transformada, es cambiada, deja su cántaro en el pozo y se va para Samaria, la samaritana no fue solamente transformada ella, sino que también fue transformada una ciudad, y es la ciudad de Samaria. Eso tú lo sabes. Ahora, quiero que leamos, amado pueblo, para que veamos esto en la palabra, lo que te estoy diciendo. Juan 4, 40 al 41. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 40 al 41. Y dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí, dice, 2 días. Versículo 41. Estoy en 4, 40 y 41. 41 dice: y creyeron mucho más por la palabra de él. Bendito sea el Señor. Amado pueblo, amada iglesia, vemos entonces, no por mis palabras, sino que lo vemos en la vida de la samaritana. No solamente fue transformada una mujer que andaba buscando marido tras marido, sino que fueron transformados todo un pueblo.
¿Cuáles eran los detalles de la vida de cada miembro del pueblo? No lo sabemos. Probablemente ellos también estaban buscando arreglar su vacío en sus corazones a través de sus propias fuerzas. Pero qué importante es buscar a quien tenemos que buscar desde el principio. Allá tenemos otro caso de la mujer con flujo de sangre. Aquella mujer, amado pueblo, que había gastado todo lo que tenía. Ella buscó seguramente a los mejores médicos, a los médicos que eran amigos de ellos, a los médicos que le recomendaban, y ninguno de los médicos pudo hacer algo por ella. Pero un día esta mujer se quedó sin nada y entonces dijo que iba a tocar el borde del manto del Señor y fue transformada, fue sanada. El flujo que padecía desde hace muchos años fue restaurado. Entonces, vemos entonces, amada iglesia, acá en el libro de los Hechos, a este Eneas con 8 años, estando postrado. Ahora, ya vamos a entrar a ver en detalles sobre este Eneas. Recuerda que nuestro tema es los Eneas de hoy. Los Eneas de hoy. Ese es nuestro tema. Ahora, vamos a ver entonces, amada iglesia, algunos detalles en la vida de Eneas. Vamos a ver algunos detalles en la vida de Eneas y de lo que se estaba perdiendo Eneas por no haberse acercado a Cristo. Espero que en este paso que vamos a empezar, por favor, ponga mucha atención. Así como le he pedido antes, le vuelvo a pedir su fina atención, amado hermano, porque es bueno que usted oiga estos detalles. Porque también hoy en los tiempos, amada iglesia, que estamos viviendo, hay muchos Eneas. Bien, vamos a ver este detalle. Oiga, Eneas, amada iglesia, como punto número 1, Eneas perdió la oportunidad. Eneas perdió la oportunidad. Ya me va a entender este punto. Eneas perdió la oportunidad. Amada iglesia, hay oportunidades que solamente una vez llegan y después no vuelven a llegar. Y muchas veces nosotros podemos decir, hubiera aprovechado, sí, pero ya pasó. Llegó la oportunidad y a veces y no la aprovechamos. Entonces, en este caso, vuelvo y repito, Eneas perdió la oportunidad y ya te voy a decir por qué. Quiero que vayamos nuevamente a leer Hechos 9:33. Hechos 9:33. Vamos ahí, querido pueblo de Dios. Hechos 9:33. No olvide, nuestro punto que estamos tocando, Eneas perdió la oportunidad. Y dice Hechos 9:33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Vuelvo a leer. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Ahora, yo quiero que por favor no se mueva y que ponga mucha atención. Que sus ojos y sus oídos estén puestos en el mensaje. Porque muchas veces pudiéramos estar sentaditos, pudiéramos estar con nuestros ojos aparentemente en la pantalla del teléfono, de la tablet o del televisor, pero nuestros oídos están en otra cosa. Nuestro pensamiento, nuestro cerebro está pensando en mañana. Y entonces no vamos a entender el mensaje. Bien, espero que estemos allí. La porción bíblica, hermano y hermana, pueblo de Dios, en Hechos 9:33, quiero que por favor usted corrobore. ¿Cuántos años tenía Eneas de estar en cama? ¿Cuántos años dice Hechos 9:33 que Eneas tenía de estar en cama? Exactamente, allí dice 8 años. La cita bíblica dice que Eneas dice que tenía 8 años de estar en ese estado. Quiero que vaya poniendo atención ahí y no se le olvide, 8 años. Ahora, oiga lo que le voy a decir. A este momento de esta visita del apóstol Pedro a estas iglesias y a esta ciudad de Lida, oiga, a este momento ya Cristo tenía 2 años de haber muerto y resucitado.
Espero que esté poniendo atención. Repito, a este momento que Pedro está visitando esta ciudad de Lida, donde vive este personaje llamado Eneas, ya a este tiempo Cristo había muerto y resucitado hace 2 años. Entonces piense, si Eneas tenía 8 años de estar postrado a este momento, quitémosle 2 años que Cristo había muerto y resucitado. Quitémosle 2 años. Entonces, en el tiempo en que Cristo fue crucificado, quiere decir que Eneas tenía 6 años de estar postrado, de estar paralítico, de estar sin esperanza. 6 años. Cuando Cristo fue crucificado, Eneas tenía 6 años de estar postrado. Quiero que sigamos viendo estos detalles. Por favor, ponga mucha atención. Ahora, pongámonos a pensar, amada iglesia, que Cristo recorrió todas las aldeas y ciudades. Así lo dice la Biblia. Cristo recorrió todas las aldeas y ciudades anunciando el evangelio. ¿Y por cuánto tiempo lo hizo? Repitiendo, Cristo recorrió todas las aldeas y las ciudades anunciando el evangelio y lo hizo por 3 años y medio. 3 años y medio. Ahora, ¿con cuántos años nos hemos quedado en Eneas? Con 6 años, dijimos. Si le restamos los 2 años de la muerte y resurrección del Señor, nos quedamos con 6 años. Pero ahora estamos diciendo que Cristo recorrió las aldeas y las ciudades en 3 años y medio. A esos 6 años, amada iglesia, quitémosle 3 años y medio. ¿Cuánto nos queda? Nos queda en la vida de Eneas de estar en esos 8 años, que ya lo redujimos, nos quedamos con 2 años y medio. ¿Qué quiere decir, amada iglesia? Que cuando Cristo empezó su ministerio, recorriendo ciudades y aldeas, Eneas tenía 2 años y medio de estar postrado. Espero que haya ido poniendo mucha atención. Ahora, tal vez usted diga, ¿por qué todo esto, pastor? ¿Por qué vemos todo esto? Porque nos interesa. Ahora, ¿qué nos dice esto? Aquí viene la pregunta. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice, amada iglesia, porque acuérdese el punto con que empezamos. Este es el primer punto. Eneas perdió la oportunidad. Ese es nuestro punto con que empezamos. Esta partecita última. Eneas perdió la oportunidad. Ese es el punto 1. Ahora ya me va entendiendo. ¿Qué dice esto? Que Eneas dejó pasar ese momento. Eneas dejó pasar esa oportunidad para encontrarse con su sanidad. Porque cuando Cristo andaba o anduvo en los 3 años y medio predicando y sanando, Eneas de alguna manera pudo haberse encontrado con Jesucristo. Pero ¿qué pasó con Eneas? Perdió la oportunidad de su sanidad, perdió la oportunidad de su milagro. La oportunidad de sanidad llegó para muchos en las diferentes ciudades y aldeas, y dentro de estos muchos se sanaron. Pero dentro de estos muchos, ya Eneas, amada iglesia, estaba enfermo. Pero vemos que perdió su oportunidad. No buscó a Cristo para su sanidad. No buscó a Cristo para su solución. ¿Pudo de alguna manera Eneas encontrarse con Cristo? Por supuesto. Pero ¿qué pasó con Eneas? No lo hizo. No lo hizo. La oportunidad le llegó a Eneas, amada iglesia. La oportunidad seguramente la familia de Eneas lo escuchó. Pero no hicieron nada. Tal vez usted y yo nos recordamos de aquel paralítico que lo llevaron 4 personas y que a causa de la multitud no pudieron meter a aquel paralítico por la puerta, sino que dice la Biblia que levantaron el techo de aquella casa y por ese lugar bajaron a aquel paralítico y el Señor lo sanó. ¿Por qué te cuento eso? Porque aquí estamos viendo a un Eneas que en el tiempo que Jesús andaba en los 3 años y medio de su ministerio terrenal recorriendo las ciudades y las aldeas, sanando y predicando,
Eneas no aprovechó esa oportunidad. Cuando Cristo apareció, amada iglesia, en su ministerio, ya Eneas era paralítico. Y se fue Jesús y no se acercó Eneas al dador de la vida, al dador de la salud. Espero que vaya comprendiendo. No se acercó Eneas. Ahora, quiero que pensemos, qué trágico, qué tremendo, amada iglesia. Cuántas vidas, por eso nuestro tema, oiga, por eso nuestro tema, los Eneas de hoy es nuestro tema, los Eneas de hoy. Qué trágico, qué tremendo, amada iglesia. Cuántas vidas tienen la oportunidad hoy como Eneas y están dejando pasar esta oportunidad. ¿Cuántas vidas están teniendo la oportunidad de una solución? ¿Cuántas vidas Dios quiere hacer un milagro? Pero las personas están más empecinadas en buscar su solución en las cosas de este mundo y no buscar de aquel que les puede dar la solución, Jesucristo. Las personas están más empecinadas a andar corriendo de arriba para abajo, buscando otras cosas y no buscando a Cristo. Aún cristianos, puedo decir, amada iglesia, que andan de arriba para abajo buscando lo material y no tienen espacio para buscar a Cristo. Vale la pena mencionar esto. Eneas, amada iglesia, este Eneas que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos, dejó escapar esa oportunidad, dejó escapar ese milagro, dejó escaparlo. Tuvo oportunidad, amada iglesia, al ver los números, al ver los años que él había estado postrado y los años que habían pasado y todo, vemos que Eneas tuvo esa oportunidad, estuvo en sus manos ese milagro, esa bendición de su vida. Ahora, el asunto, amada iglesia, es que Eneas perdió esta oportunidad sin saber si la iba a volver a tener. Oiga, Eneas perdió la oportunidad de que Cristo lo sanara sin saber si iba a volver a tener esa oportunidad. ¿Cuántas personas ahorita? ¿Cuántas personas en Bosques de Prusia? ¿Cuántas personas en la Providencia? ¿Cuántas personas en Los Santos? ¿Cuántas personas en La Coruña? ¿Cuántas personas en Los Conacastes? ¿Cuántas personas en todo Soyapango? ¿Cuántas personas en todo el país del Salvador están dejando pasar oportunidades a causa de estar buscando una solución, a causa de estar buscando una respuesta en las cosas de este mundo y no aprovechan buscarla en la presencia de Dios? ¿Cuántas personas? Eso me hace recordar, amada iglesia, también cuántas personas se ahogaron en el diluvio y la puerta estuvo abierta y no aprovecharon. Qué tremendo, qué difícil. Ahora, bendito sea el Señor, amado pueblo, que gracias a Dios, Eneas tuvo esta bella oportunidad a través de Cristo, usando Dios al apóstol Pedro. Gracias a Dios que a través de Pedro, Cristo sanó a Eneas. Ya no en los 3 años y medio de su ministerio. Gracias a Dios que la oportunidad le volvió a Eneas. Pero no todos los seres humanos, amado pueblo, todos los seres humanos que tuvieron la oportunidad de buscar a Cristo, no a todos los seres humanos les va a llegar otra oportunidad. Así que, amado amigo que en esta noche estás escuchando, amada amiga que en esta noche estás escuchando, amado hermano que te has apartado de los caminos del Señor y estamos caminando como Dios no quiere que caminemos, no estemos esperando mañana, no estemos esperando después, no estemos esperando cuando venga la otra pandemia. Aprovechemos hoy la oportunidad que tenemos por delante, porque no sabemos si la vamos a tener por delante otra vez. Gracias a Dios, amada iglesia, por la palabra vemos que Eneas sí tuvo esa oportunidad. Ahora, usted, querido amigo, usted, querido hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, no desaproveches la oportunidad que hoy tienes. No desaprovechemos la oportunidad que hoy tenemos, porque no sabemos el día de mañana. No hagamos eso, desaprovechar las oportunidades. La oportunidad, amado pueblo, amada iglesia, que Cristo hoy nos da en arreglar nuestra vida con Él, no sabemos si mañana la vamos a volver a tener. ¿Cuántas personas
dijeron que mañana iban a arreglar? ¿Cuántas personas dijeron que el otro mes? ¿Cuántas personas dijeron que el otro año? ¿Cuántas personas oyeron el consejo y cuando se les presentó el consejo no aprovecharon la oportunidad, sino que dijeron que después? Amada iglesia, hoy es día. Si nosotros como pueblo de Dios también estamos desaprovechando las oportunidades de Dios, no las dejemos pasar, porque no sabemos si van a regresar estas bendiciones de Dios. Y usted, que todavía no está en Cristo, no deje para mañana lo que hoy tiene que hacer. Gracias a Dios, a Eneas le volvió a llegar la oportunidad a través del apóstol Pedro. Pero usted que hoy está desaprovechando la oportunidad, ¿quién sabe, querido amigo? ¿Quién sabe, querido hermano? Dios te bendiga en esta oportunidad. Gracias le doy al Señor. Aprovechemos las oportunidades. Mañana continuamos, amada iglesia, con el mismo tema. Dios te bendiga. Si Cristo aún no viene, nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.